Vamos a ver. A ver si se conecta la gente. Vale. Vamos a ver si se va conectando la gente. He llegado un poco tarde porque vengo de la radio ahora mismo. Y por eso he conectado un poco más tarde. Vamos a empezar con la segunda parte de estudios o experimentos de psicología. Ayer vimos un poco... Hola, buenas a los que llegan nuevos. A ver, vamos a empezar con un estudio muy interesante. Ayer estuvimos hablando un poco de la estructura de cómo se analiza, cómo se crea y cómo por tanto nosotros como lectores analizamos un estudio, cuáles son esas partes esenciales a las que prestar atención. Vamos a hacer un pequeñísimo resumen de cómo se analiza, qué elementos tener en cuenta. Cuando vemos, cuando vemos un estudio científico, lo primero que tenemos que mirar es ese resumen, esa introducción, esos dos elementos para ver si nos interesa el estudio. Y luego algo esencial es mirar en la metodología cuántos participantes han sido incluidos en ese estudio, es algo esencial. Si supera los 100 sujetos, entonces podemos considerar que ese estudio o las conclusiones de ese estudio es fiable, son fiables para generalizar a la sociedad. Y si no, pues entonces será más bien un estudio exploratorio que será interesante en sí mismo, pero no podremos con eso sacar conclusiones demasiado interesantes. Luego otro tema a tener en cuenta, eh, después si la muestra, por ejemplo, dentro de esa muestra que ha sido seleccionada para el estudio, ver si ha sido seleccionada de forma aleatoria, sobre todo, o si ha sido seleccionada de un grupo ya creado, como por ejemplo una fábrica, un colegio, algo así. Eso también es interesante. Solo si ha sido aleatoria podremos de nuevo generalizar a la sociedad. Por lo tanto, son pequeñas limitaciones que van teniendo los estudios y que nosotros tenemos que tener en cuenta. Claro. Solo eso, solo tenerlo en cuenta. Y es para que tengamos más capacidad de analizar esos estudios y ver qué nos dicen realmente. Vale, y otra cuestión, ¿vale? Lo siguiente ya que tenemos que leer del estudio van a ser las conclusiones, porque el apartado de resultados son los datos numéricos, cómo han llegado a conclusiones matemáticas mediante pues, análisis factorial o lo que sea, y nos interesan menos porque quizás ni siquiera entendamos la lógica de todo ello. En cualquier caso, lo que van a encontrar ahí es si eso no es significativa, la diferencia entre diferentes grupos, por ejemplo. Y habrán datos numéricos que nos llevarán a deducir mediante esos análisis si lo es o no. Pero bueno, nosotros veremos en la conclusión o la discusión todo lo que se deriva de ello, todo lo que el investigador está deduciendo en base a esos números y que nosotros como lectores no tenemos por qué conocer, no tenemos por qué saber realmente cómo se lleva a cabo los estudios o los análisis matemáticos, no hace falta. Con lo cual nosotros lo que vamos a leer sobre todo van a ser esas conclusiones y discusión, que a veces van juntas, a veces van separadas, a veces la conclusión es más apegada a los números y después la discusión es un poco más exploratoria, más inferencial. A veces ocurre eso. Y la mayoría de veces van juntas, sencillamente, y ya está. Así que esa es lo que nosotros tenemos que leer. El resumen, la introducción, y luego pasamos directamente a esos pequeños puntos de la metodología, la muestra, etcétera, y ya directamente las conclusiones, con lo cual ya extraeremos de ahí aquello que nosotros, la pregunta que nosotros queríamos resolver. Y ya está, solo con eso ya tendríamos los elementos claves de ese estudio. Bueno, vamos a ver algún estudio científico
y estas conclusiones que extraemos de ello. Uno muy interesante que tenemos por aquí, llevado a cabo por Loftus, Elizabeth Loftus, sobre el tema de la memoria y la memoria de testigos en los juicios y todo eso que fue revolucionario en su época. Este estudio es muy interesante porque, claro, pone un poco en evidencia el sistema de los testigos en los juicios, como digo, porque se supone que un testigo es una prueba muchas veces, a falta de pruebas objetivas, llega a considerarse, o quizá hasta este momento llegaba a considerarse con más fuerza, como una prueba definitiva. Si no había otra prueba con la cual contradecir ese testimonio, muchas veces se convertía en una auténtica prueba y así era tratada. Pero, claro, si hacemos estos estudios y vemos que no es tan así, tenemos un serio problema de sistema, de, de cómo hemos aceptado algo que realmente está fallando. Bueno, pues esta investigadora, Loftus y Palmer, Palmer es la compañera de Loftus en el estudio, ¿vale? En este estudio, el primero, porque luego después de este hicieron muchos más, en este primero hicieron con 45 estudiantes voluntarios, ¿vale? Como digo, no, en principio no podría generalizarse estos datos a la población general, pero es un estudio exploratorio y, como digo, revolucionario. Esto permitió a numerosos grupos de investigadores independientes a Loftus y Palmer a seguir investigando este efecto y de hecho luego pues se confirmó. Siguió encontrándose el mismo efecto en otros estudiantes, en otros grupos de personas diferentes seleccionados al azar, etcétera, con lo cual confirmaría pues este primer planteamiento del cual en principio no podía extraerse pruebas definitivas. Bien, ¿qué hicieron? A, Al grupo de 45 estudiantes voluntarios los separaron en diferentes subgrupos, de concretamente 5 subgrupos, ¿vale? ¿Y cuál es lo que llamamos variable independiente? Variable independiente es aquello que se intenta estudiar, es aquello que se intenta manipular. Básicamente qué es lo que van a cambiar a esos subgrupos, ¿no? Cómo le van a presentar a unos y a otros eso que quieren estudiar. Fijaos, a este grupo le van a enseñar un vídeo de un coche que en principio se choca con una farola, ¿vale? Esa es la idea. A los 45 participantes le enseñan el mismo vídeo. Bien, ahora ¿qué es lo que manipulan? Muy interesante esto. Manipulan la pregunta que le van a hacer a cada subgrupo. Y la pregunta es, al primer grupo, después de ver el vídeo, le preguntan a qué velocidad creen que iban los coches que se estrellaron. Al segundo grupo, a qué velocidad creen que iban los coches que colisionaron. Que han cambiado aquí la etiqueta verbal. El tercero, a qué velocidad creen que iban los coches que chocaron. Cuarto subgrupo, a qué velocidad creen que iban los coches que se golpearon. Y a qué velocidad creen que iban los coches que se rozaron. Esto, ¿qué ha cambiado? Es muy interesante porque realmente vieron todos el mismo vídeo y sin embargo, solo por la etiqueta verbal, solo por aquella pregunta cómo había sido formulada. Hola a los nuevos que entran. Hola Adrián, Isabel. Solo porque solo porque habían cambiado la etiqueta verbal de la palabra en la pregunta, cambió la memoria de las personas a la hora de recordar a qué velocidad iban. Fijaos, luego, después de esta pregunta, ellos valoran, ¿vale? Con su subjetividad, cuál era la velocidad de los coches. Entonces se vio claramente en los resultados que aquellos que habían sido preguntados por la palabra colisionaron o se estrellaron consideraban que el coche iba mucho más rápido que a los que les preguntaron mediante la palabra se rozaron, por ejemplo. Muy interesante. Solo por cambiar la etiqueta verbal, fijaos. Solo por eso. Esto nos lleva a
mm, profundizar o va en coherencia con otros muchos estudios anteriores de la psicología de la memoria, de cómo está estructurada la memoria y que nos damos cuenta que no es solo una. Y que no son lo mismo los procesos de codificación de una información, como cuando vemos un vídeo, por ejemplo en este caso de un coche que se estrella, no es lo mismo cuando uno ve ese vídeo, le entra por los ojos y lo registra en su memoria, que el proceso de almacenamiento, es decir, el pasar de esa pequeña retención en la memoria a corto plazo hasta la segunda memoria, hasta la memoria a largo plazo, hay un proceso de almacenamiento que a veces incluso falla. Por lo tanto, son dos procesos diferentes. Uno, la codificación, ya podemos fallar ahí. Otro, el almacenamiento, también podemos fallar mediante el olvido. Y el tercer elemento dentro del proceso de la memoria, que sería el de la recuperación, que ya es cuando a uno le preguntan. Con este estudio es cuando el entrevistador le pregunta a qué velocidad iba el coche y cuando la persona tiene que recordar, que traer de la memoria a largo plazo, cuando vio el vídeo, ahí de nuevo puede fallar el proceso. Son tres procesos diferentes, cada uno de los cuales puede ser viciado. En este caso, el problema es en la recuperación. Al ser sugestionados, los participantes cambiaban su respuesta solo por el hecho de que en la etiqueta verbal se sugería que el coche iba más rápido o iba más lento. Solo por decir que el coche se rozó o por decir que el coche se estampó o se estrelló. Con eso habían conseguido manipular la memoria. Claro, esto tiene unas implicaciones en los juicios tremenda, porque entonces se puede ver claramente que los abogados, los letrados, los diferentes letrados, pueden manipular a los testigos. Claro, ya no es algo objetivo y ya está, sino que aquí hay un problema filosófico incluso en el sentido de cuál es la fiabilidad y la validez de un testimonio en un juicio. Hasta ese punto entra en colisión este experimento con el sistema incluso legal, ¿no? Es un poco la demostración de que la memoria es plástica, que se mueve, se reconstruye constantemente, con lo cual es difícil que un testimonio de una persona sea utilizada como una prueba objetiva porque estos datos nos contradicen ese punto. Muy interesante. El experimento de Loftus y Palmer. Muy, muy interesante. Como digo, fue el primer estudio exploratorio de este campo. Luego vinieron otros a confirmar aquello que ellos postularon, porque de ese primer estudio no podría haberse sacado las conclusiones que se sacaron después. Como digo, eran 45 participantes. No es suficiente para generalizar a la población general, pero no es necesario. Porque para eso se hacen esos primeros estudios exploratorios. Y muchas veces, a veces son pues, estudios de caso de un solo participante que no pretenden generalizar nada, sencillamente son esas primeras formas de abrir el campo de algo. Con lo cual, pues, punto positivo para Loftus y Palmer. Bien, otros estudios interesantes que tenía para hoy son estos de el efecto Hawthorne. Muy interesante también. Son los estudios de Elton Mayo, experimentos que se hicieron, a ver, los tenemos en los años, a ver que diga exactamente el año, el año es, a ver si lo digo el año, lo tengo por aquí, un segundo, a ver, el año, bueno, el año, no lo veo el año ahora mismo, debería estar aquí. Vale, en 1932. Vale, el caso es, este estudio nos muestra cosas interesantes que no estaban tan claras. Hola a los nuevos que entran, muchas gracias por estar aquí. Estamos hablando de estudios científicos de psicología. Concretamente, estamos hablando ahora de uno muy interesante que llevó a esta nomenclatura del efecto Hawthorne, que
no es Hawthorne el investigador, concretamente suele ser así, que le llaman el efecto al nombre del investigador. En este caso es Elton Mayo el que hace este experimento en una fábrica en el que trabajan, en este caso son mujeres, e intenta determinar este investigador cuáles son las variables que van a hacer que estas trabajadoras en este taller o esta fábrica, creo que es un taller pequeño, qué variables van a hacer que estas trabajadoras produzcan más. Esa es la intención primera de este investigador, en principio nada del otro mundo. ¿Qué se esperaba encontrar? Pues bueno, se esperaba encontrar que determinadas variables, pues muy pedestres, del tipo, pues reducir el ruido en la fábrica, aumentaba la productividad, por ejemplo, el variar el calor que hacía en la fábrica, también eso aumentaba la productividad, el dejarles más tiempo para almorzar, por ejemplo, también aumentaba la productividad, el reducir el tiempo para almorzar también aumentaba la productividad. Es decir, Elton Mayo empezó a hacer experimentos con estas mujeres en la fábrica con ese fin, buscando qué variables aumentaban la productividad y cambiase lo que cambiase, modificase lo que modificase, siempre aumentaba la productividad. Y decía, ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? Cambiase lo que cambiase. El clima, las pausas, las condiciones, la reimplantación de la jornada laboral, cambiase lo que cambiase, al final siempre aumentaba la productividad. ¿Qué estaba pasando? No lo entendía. No es lo habitual. Claro, ¿qué había cambiado? Algo muy interesante. Mira, pausas de 15 minutos o de 10 o de 5 o de 20. Cambiase lo que cambiase, siempre había un aumento de la productividad. Vale, ¿qué es lo que determinamos después de todo el estudio? ¿Vale? Vamos viendo las variables independientes, etcétera. ¿Qué conclusión llega este estudio? Lo curioso de este estudio, y que de nuevo rompen un poco bueno, pues con creencias previas, nos dicen, hola, buenas a todos los que entráis nuevos, nos dicen cosas tan interesantes como que el hecho de que haya alguien observando, que en este caso eran cámaras, el hecho de que haya alguien observando cambia la productividad en estas mujeres que estaban trabajando solo por sentirse observadas. Ningún factor en sí mismo estaba haciendo que aumentase la productividad, solo el hecho de que, bueno, sencillamente estaban siendo observadas. Como se sentían observadas, no porque realmente se sintieran mejor, producían más, solo porque, bueno, había una cámara mirando. Y eso era lo único que estaba realmente en el trasfondo de todos esos cambios. Y no en sí mismo los cambios de productividad, en el sentido de cambiar la temperatura, cambiar la jornada laboral o cambiar los descansos. No, todo eso importaba menos. Lo que en realidad estaba modificando digamos, esa variable de productividad era solo eso, el sentirse observadas. A eso le llamamos el efecto Hawthorne. Es curioso, pero más allá de eso, como digo, esto es un estudio exploratorio, son los primeros estudios, siempre un primer estudio abre el campo de investigación para que nuevos investigadores vayan luego más lejos. Se ha ido mucho más lejos después de esto, mucho más lejos. Desde el punto de vista incluso teórico, se ha planteado, imaginaos, que la conducta de las personas es modificada por el sentirse observadas. Y esto probablemente os suene un poco sencillamente el hecho de que pongan cámaras por las calles en las ciudades hace que la gente se sienta más observada, por lo tanto estamos un poco otra vez en ese punto en el que, como sabemos que existe un respaldo científico a eso, pues entonces lo acaban implementando fundamentados en esos estudios primeros. Inclusive se ha llegado al punto de plantear de modo teórico, no se ha llevado a cabo nunca, una cárcel
en la que hay, imaginaos una cárcel circular, una torre circular en el que en el medio hay un vigilante y alrededor, de forma circular, a esa especie de garita con cristales tintados de negro, están todas las cárceles sin puerta. Es decir, siguiendo esta lógica del efecto Hawthorne, y como digo, de forma teórica, se supondría que esos presos no saldrían de sus celdas porque se sentirían observados por el vigilante que estaría en el medio y que quizá ni siquiera estaría mirando, podría estar perfectamente durmiendo porque de todas maneras pues estaría siendo invisible para ellos. Solo ven la pantalla negra, el cristal tintado. Como digo, muy interesante porque es a nivel teórico, pero se supondría que basándonos en estudios como los de Elton Mayo y otros de nuevo que vinieron después, concluiríamos que es así. Concluiríamos que la conducta de las personas cambia de forma significativa cuando se siente observada. De nuevo, un estudio clásico muy, muy interesante que nos ayuda a entender muchas de las cosas que pasan en la conducta humana. Son estudios de psicología bastante, bastante primarios, pero a través de eso después nos ha permitido explorar muchas otras cosas. Vale, tenemos por aquí, a ver, estudios. Yo quería ver alguno también más reciente. Estos de los que he estado hablando sobre todo son clásicos y hay que recurrir a ellos de vez en cuando porque son las bases de muchas de las, digamos, de estudios de los de ahora, ¿no? Parten un poco de esas premisas. Pero sobre todo, mira, tenía uno por aquí, a ver si lo encuentro. Vale, esta de aquí, esta es la que yo quería. Es esta. Vale. Fijaos, un estudio. Ahora hablaremos de un estudio más reciente, pero primero quería hablaros de uno también interesante, que es el de este. Vale, este sería. Fijaos, un estudio de Miller sobre el mágico número 7. Así le llama al estudio. Es un estudio del año 56. Y de nuevo, un estudio que abre el campo a la memoria para que nuevos investigadores vayan explorando más. Ahora sabemos muchas más cosas, pero en su momento fue interesante porque este hombre valoró, midió cuál es el límite de una persona para memorizar números. ¿Cuál es el límite? Y bueno, pues resulta que el límite es concretamente el mágico número 7. Números en principio sueltos, ¿no? Que nos puedan decir números al azar, que podamos memorizar, que nos digan, por ejemplo, 30 y que sin embargo la media siempre va a ser 7. Y es una media, evidentemente. Habrán personas que memoricen 9, otros que memoricen 4, pero la media suele ser 7. Y a eso le llamó este hombre el mágico número 7. Todo esto para concluir en este estudio que aquello que llamamos la teoría de la información, que ya venía de antes, pues es confirmada. Es decir, que no retenemos todo, que todo lo que entra por nuestro ojo y por nuestros sentidos no es retenido. Hay un límite, es decir, procesamos la información, pero no todo se queda. Es filtrado por una serie de procesos mentales, pero con un límite. Y tanto la memoria como la atención no es capaz de retenerlo todo. Era un poco el objetivo de este estudio. Y, vale, inclusive, ¿vale? Son aspectos distintos de las limitaciones cognitivas, ¿vale? Esto tened en cuenta las implicaciones de nuevo que llegan a tener para para después el campo de la memoria, por ejemplo, ¿no? Una cosa interesante que llega a deducir este investigador, porque luego sigue investigando, este estudio mmm, también incluye varias partes. Resulta que, por ejemplo, si una persona puede memorizar, eh, si puede memorizar 7 números, luego es cierto que variando
variando esos estímulos, se fue dando cuenta que, por ejemplo, podemos memorizar en vez de 7 de forma absoluta, podemos agrupar en 7 grupos, podemos hacer 7 parejas, por lo tanto estaríamos solventando esa limitación humana, ¿vale? Que es una limitación humana, la podemos solventar, la podemos duplicar si en vez de memorizar un número, lo que memorizamos son 7 grupos de números, tanto de 2 como de 3, con lo cual estamos multiplicando por 3 la cantidad de números que podemos memorizar. Llegaríamos a 21 si estamos multiplicando por 3 7 grupos de 3. Bueno, es interesante. Claro, ¿qué demuestra esto? Que hay estrategias. Que ese primer límite que se establece de forma natural por el proceso de la información, por la cantidad de información que podemos retener, que podemos procesar a la vez, sabemos que es así, no se puede procesar todo, pero esto también nos demuestra que existen herramientas, estrategias distintas con tal de solventar esa limitación humana. Y esto de las agrupaciones que les llama, él le pone nombre, le llama chunks, pues nos demuestra científicamente que podemos solventar esas limitaciones. Hay muchas formas de retener la información de forma diferente con tal de que no se que no se vaya. Hay formas digamos, de procesar de forma más profunda la información, con tal de que se quede todo eso, todo ese tipo de herramientas, que hay muchas herramientas, muchas técnicas de memorización distintas, nos demuestran que la limitación humana es posible de superar con trucos, al final, son trucos. Pero se puede, ¿no? Es lo que demostró Miller en el 56 y luego los que vinieron después. Este hombre lo demostró con números, porque esto ya se sabía de antes, incluso desde la filosofía, desde Cicerón, con el método Loci, ya demostró que mediante la ubicación de cosas en lugares específicos en la mente, lugares que tú conoces, poder meter cosas en esos lugares también aumentaba tu capacidad de memorizar cosas. Ya viene de esto desde Cicerón. ¿Qué se intenta con estos estudios? Sistematizarlo, demostrarlo, variar aquello que está causando el efecto, con tal de encontrar la mejor estrategia al final, ¿no? La más efectiva para crear sistemas de memorización mejores, ¿no? Muy interesante de nuevo este estudio, muy interesante. De nuevo un estudio clásico. Yo quería hacer alusión también a algún estudio más moderno, para que veamos un poco cómo ver un estudio ahora de una revista actual, etcétera, y a qué prestar atención, ¿no? Vamos a verlo. A ver. Este lo hemos visto, de Loftus y Palmer, el de Elton Mayo, súper interesantes. Luego publicaré el vídeo si alguien lo quiere volver a ver. A ver, sería este y este. Vale, tenemos aquí uno. Este estudio sería, mira, intervención basada en mindfulness, ¿vale? Esta especie de culto de culto a la ideología un poco oriental, etcétera, pero que tiene mucho de implicación en la relajación y en la forma de controlar la respiración, etcétera, en controlar el foco de atención en relación bueno, pues a esos síntomas físicos que tienen que ver con la ansiedad, etcétera. Bueno, pues esto está cogiendo este elemento, el mindfulness, y lo está sometiendo a prueba para algo muy concreto en este estudio. Se llama así: intervención basada en mindfulness e imagen corporal en pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Vamos a demostrar la eficacia del mindfulness para este problema concreto. Bueno, pues a ver cómo lo han hecho. Vamos a ver este estudio. Lo primero que tenemos que leer del estudio siempre, el resumen, para ver si realmente nos interesa, porque el mismo resumen va a poner un poco también las pequeñas conclusiones que luego tendremos que explorar más allá, ¿no?
A ver. Por ejemplo, fijaos, es un texto largo, al final el resumen, pero vamos un poco al final. Hubo una experiencia positiva del cuerpo fuera de los requisitos estéticos, el logro de una mayor identidad con la forma del cuerpo, la salida del patrón perfeccionista y la evaluación de la mejora de la forma y el tamaño del cuerpo. Con lo cual ya nos dice que sí hay un beneficio. Vamos a ver si es significativo o no. Si no es significativo, no tendrá demasiado interés, pero vamos a verlo. Leeríamos aquí después del resumen tendríamos el abstract en inglés, después tendríamos la introducción, de nuevo. ¿Vale? Aquí en esta introducción, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Ya lo hablamos ayer de cuál es la estructura de todos los estudios, todos publicados donde estén publicados, no importa, todos tienen la misma estructura. Entonces, en esta introducción vamos a ver cuál ha sido la lógica, por qué está investigando esto y de dónde viene. Es decir, todas las investigaciones previas a lo que yo quiero investigar ya se ha estudiado, ¿no? Y yo lo que voy a hacer es hacer alguna variación. Por ejemplo, va a estudiar el mindfulness aplicado ahora a este problema bariátrico. Con lo cual estamos cogiendo algo que ya sabemos en parte y lo trasladamos a algo que no sabemos. Lo variamos. Pues en la introducción va a estar todo eso. La introducción vamos a tener desglosado este estudio en tal año, este estudio en tal otro, con tal de que sea una lógica argumentativa desde el principio. Aquí nos dice, por ejemplo, que, por ver algún ejemplo, porque la introducción siempre es un poquito más larga, por ejemplo, una perspectiva más reciente a la que se refiere Frederick en el 2019, fijaos que es reciente, admite la obesidad como una enfermedad y con herencia definida. Esto es un hilo argumentativo. Solo está planteando la introducción para luego llegar donde quiere llegar. Y así sigue y sigue, hablando de Freeman y de Wolf en el 92, presentaron pensamientos automáticos y repetitivos que impactan en la determinación del comportamiento de los individuos con sobrepeso. De nuevo, va siguiendo esa lógica. Habla de este estudio concreto y del año que uno puede acudir a él si le interesa mucho este tema, ¿no? Esa es un poco la lógica. ¿Vale? Y sigue con más, ¿vale? Esto es un poco toda la introducción para llegar donde queremos llegar, ¿vale? ¿Ok? Hablando de cómo el individuo se percibe y evalúa su propio cuerpo, mira, por ejemplo, el estudio de Preston y Elson en el 2014, todos bastante recientes, ¿eh? Bien, pues después de esta introducción, ya pasaríamos a lo que más nos interesa. ¿Qué tenemos que mirar después de esa introducción si nos interesa el tema? Porque perfectamente podría ocurrir que en el mismo resumen o un poco más allá en la introducción no nos interesa el tema. Podría ocurrir, ya dejamos de leer y buscamos aquel otro que sí nos interese de verdad. Si nos interesa y queremos ver las conclusiones, lo primero, antes de las conclusiones, el método. Vamos a ver el método porque necesitamos saber cuántos participantes han estado en el estudio y cómo han seguido esta lógica. Bien, a ver. Vamos a ver dónde está aquí. Ok. Vale, aquí nos dice en este estudio. Este estudio concretamente nos dice, porque he seleccionado varios, este no es el que pensaba, es el otro, el que tenía un grupo grande. Por lo tanto, si cogiéramos este solo, porque hemos seleccionado varios y queremos leer leer varios, a ver qué nos dice cada uno de ellos. Este concretamente tendríamos, una vez llegado al método, que cogerlo con pinzas. Cuidado porque nos dice, el presente artículo es un relato de caso atendido en una clínica privada durante un periodo de 12 semanas. De un caso. Solo uno. Y el seguimiento posoperatorio a largo plazo continúa en las reuniones mensuales. Es un solo caso. Muy importante tener esto en cuenta cuando llegamos al método. Si esto es así, podremos coger este estudio como definitivo para generalizar a la sociedad. No, es así porque es un solo caso. Necesitamos al menos a 100 personas para que de verdad podamos generalizar en base a la curva normal que llamamos o la curva de la campana de Gauss. Tengo que explicar un poco cómo funciona todo eso.
Pero básicamente lo que nos dice la campana de Gauss es que si cogemos a 100 personas, al menos, la campana sería algo así, en estadística, que nos lleva a que si al menos hay 100 personas, vamos a encontrar, esto es sería la frecuencia, vamos a encontrar que los grupos, los extremos de algo, si hablamos por ejemplo de la altura de las personas, ¿no? De la media española de la altura, por decir una variable. Es cierto que encontraremos personas de 2 metros o de metro 90 y pico y encontraremos personas de metro 50. Y eso lo que dice la campana de Gauss en estadística es que si cogemos a todos, vamos a encontrar en los extremos a pocas personas de 1,50 y en los extremos de arriba a pocas personas de 1,90, de 2 metros, pero la mayoría, el 80% de la población, el 85%, va a estar en el medio, es decir, toda esa cantidad de gente que siga la media, es decir, pues entre, no sé, 1,70 hasta 1,85, algo así, ¿no? Todo ese grupo de gente va a estar en el medio, va a ser la mayoría de la gente. Los extremos serán minoritarios. Eso es un poco lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa si cogemos un solo caso para ver qué es lo que le ha pasado en un estudio? Si algo le ha funcionado o no le ha funcionado. Si es un solo caso, es que quizá esa persona, quizá ese caso que estamos estudiando, por casualidad, está en ese pequeño grupo minoritario de extremo, tanto de un extremo como del otro, en esa variable que queremos medir. Si eso es así, no podemos utilizar ese dato, esa conclusión del estudio particular, porque no es fiable, porque esa persona no está siguiendo una media, no nos describe a la población. Como sí pasaría si seguimos la lógica de la altura, si cogemos a una persona de metro 75 o metro 70, por ejemplo, estaría dentro de la media y podríamos deducir que la población general en España pues mide entonces 1,70 y pico. Vale, genial. Pero ¿y si cogemos una persona de 1,95? Cogemos a esa persona, la medimos y decimos, por lo tanto en España la gente mide 1,95, ¿no? Es un sesgo ahí, un problema de haber seleccionado a la persona equivocada. Por eso un estudio de una persona no nos sirve de nada. Si cogemos a 100 personas, entonces sí, porque veremos esa campana de Gauss, veremos en esa cantidad de gente todos los extremos. Veremos el extremo de la derecha, el de la izquierda y veremos que hay una mayor cantidad de gente en el medio. Es la media poblacional. Así que en este caso concreto, que nos dice que es un estudio de un solo caso, podemos generalizarlo luego a la sociedad. Podemos decir que si la conclusión es positiva, que digamos el mindfulness ayuda para esta operación bariátrica. Pues no podremos deducirlo. Sabremos que este estudio ha funcionado, nos abrirá el campo para que otros investigadores lo sigan investigando, pero no nos va a poder concluir gran cosa, ¿vale? Será solo eso, ¿vale? Entonces vamos a ver, ya tenemos claro cómo tenemos que coger este estudio, y ahora sí, vamos a ver, podemos incluso seguir la lógica de cómo han intervenido, el procedimiento, ¿vale? No hace falta si solo te interesa la conclusión, ¿no? Vamos directamente a la conclusión. Juan Rodríguez, muchas gracias por seguirme, veo que estás ahí muy puesto. A ver, la conclusión de este estudio. Mira, algo muy interesante de este estudio, a pesar de que es un estudio de caso, de un solo caso, es que es longitudinal. Longitudinal significa que cogemos desde un primer momento que empieza el estudio y seguimos a esa misma persona durante un tiempo. La misma persona. No es que cojas una medida de varias personas en diferentes procesos. Es decir, coges a personas que al principio coges a una persona que ha perdido peso mediante esta operación y personas que, digamos, en otro momento, por ejemplo, antes de la operación. En vez de eso, lo que haces en este estudio longitudinal es que lo coges a la misma persona, le haces la operación y después de la operación la vuelves a medir. Se llama estudio longitudinal y es bastante más fiable que el otro que se llama transversal, que es coger dos personas diferentes, ¿vale? En el mismo momento mides a las dos, el que se ha hecho la operación y el que no. Bueno, pues es menos. Son diferentes formas de intervenir o de investigar. Cada una con sus limitaciones y sus fortalezas. Se me está yendo la voz. Pero siempre, por lo menos, como divulgadores, como interesados en la materia, al menos uno debe conocer esas variables, saber qué es lo que está leyendo en un estudio.
Así que eso es importante también, si el estudio es longitudinal o transversal. Si es longitudinal será más fiable. Bueno, pues nos dice en los resultados las pequeñas intervenciones en mindfulness permitieron al cliente conocer prácticas que poco a poco fueron cambiando el concepto sobre sí mismo y su propio cuerpo. Bien, tuvo una repercusión por lo visto, ¿no? Bien, el nuevo concepto del cuerpo permitió una autoestima amplia y mejorada. Sí tuvo un efecto beneficioso. Por lo tanto, el mindfulness mejora la autoestima en personas con operación bariátrica. Es probable, porque este estudio ha sido concluyente, pero no definitivo. No lo sabemos seguro. En este estudio, seguramente hay estudios con más gente, que creo que tengo uno por aquí, y si nos da tiempo lo veremos. Bien. ¿Alguna conclusión más de este estudio? ¿Vale? La pérdida de peso promovió un sentido de autoestima y autocuidado, ¿vale? Esto no tiene que ver con el mindfulness, ¿vale? Este caso, antes comentaba que hay estudios en los cuales separa las conclusiones de la discusión. Este es uno de ellos, un ejemplo de ellos. Aquí ahora viene la discusión. A veces la discusión se va más allá de las propias conclusiones. A ver, nos dice, el estudio tiene limitaciones debido al tiempo empleado. Por ejemplo, dice que se encuentra en un intervalo entre 2 y 5 años posoperatorios. Cuidado. Bien, está bien que diga y que describa las limitaciones del estudio. Vale, vale. Mira, algo importantísimo aquí, que es lo que estaba intentando describir antes. En este sentido, es necesario, nos dice en la discusión, probar las intervenciones cortas con mindfulness en una muestra significativa. Eso es, en una muestra significativa, no en una persona. Nos dice claramente, se me está yendo la voz, que necesitamos una muestra más grande y durante un periodo de tiempo más largo. ¿Ok? Incluso en este estudio no siempre aparece, porque no es obligatorio en los estudios científicos, unas consideraciones finales. Disculpa. Unas consideraciones finales, que es una guía incluso para futuros investigadores. Muy interesante. Y luego al final, como siempre, las referencias. Este estudio es súper moderno, súper... es de ahora. Este estudio nos está abriendo el campo de la investigación en mindfulness, que es bastante reciente. Y digo bastante reciente, bueno, este es de 2022, fijaos. Claro, están cogiendo algo que ya lleva un tiempo investigándose, como es el mindfulness, y lo aplica a algo muy concreto, como es la cirugía bariátrica. Y lo mismo harán con otros estudios, con lo que sea. Mindfulness aplicado a lo que sea para ver si eso tiene o no tiene alguna eficacia. Vale, a ver. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, nos faltan... Uy. Tenemos hasta y 37, porque luego tengo un paciente... sí, porque he empezado un poco más tarde de... Estoy yo para tener un paciente ahora con la voz. He empezado un poco más tarde, de las 11:30, porque vengo de la radio. Y se me ha juntado todo. Se me ha juntado todo. Tengo mucho estrés. Tengo mucho estrés. Pero eso está genial porque lo llevo bastante bien el estrés. Hay personas que no le va bien el estrés. Ahí es mi Alicia de siempre. Que está en todas partes. Vale, estamos hablando de... A ver.
A ver, este no. Buenos días, mi amor. Estamos hablando de estudios científicos que estamos acabando, por cierto, porque nos quedan 20 minutos, pero sí, nos queda un ratito todavía. Y teníamos algunos estudios todavía por ver, como por ejemplo, este lo hemos visto, este no. Vale. Vale. Otro que habla de... Este va a hablar también del mindfulness. He traído dos modernos. Es que está el mindfulness ahora a tope. Y este habla concretamente de cómo la neurociencia explica la meditación como una herramienta para el aprendizaje de personas con trastorno TDAH, vamos, por déficit de atención. Bueno, vamos a ver este estudio, cómo está estructurado, en qué fijarnos, si es interesante o no lo es. Vamos a verlo. A ver. Tengo la voz fatal, pero fatal, fatal. Pero mañana seguiré, ¿eh? Mañana tenemos otra vez cita aquí a las 10 en punto, ¿ok? Y por la noche también tendremos otro directo a las 8 con otra temática que será a las 8 de la tarde, sí, para el tema de las preguntas de psicología. Por la mañana haré el que estamos haciendo ahora, que es el de estudios científicos. Y por la noche, el que ya inicié hace 3 o 4 semanas. Se para el vídeo. Se para. Tienes que revisar la conexión. Bueno, vamos a ver este estudio, ¿vale? Va a ser el último que veamos ya, porque se nos va el tiempo. Vale, vamos a ver qué tenemos que fijarnos en este estudio para saber si es interesante o no para generalizar a la sociedad, ¿ok? Venga, resumen. Primero siempre, como decía, siempre aparece el resumen y luego la introducción. ¿Nos interesa el tema o no nos interesa? Lo vamos a ver en este apartado directamente. Nos habla del TDAH en principio, nos habla del mindfulness también, ¿vale? Y al final del resumen siempre nos dice un poco, un avance de las conclusiones. Dice, al realizar la investigación se puede observar que existe hoy en día un acuerdo entre la neurociencia y la afirmación budista que dice que la meditación, también llamada mindfulness, proporciona fitness a las personas con TDAH, ya que puede acceder a ciertos puntos cerebrales. Fijaos esto ya en el resumen. En el mismo resumen ya nos dice la conclusión. Por eso es muy interesante. Vemos un estudio, nos interesa o no nos interesa, lo vamos a ver de primeras en ese resumen. Si ya ha llegado a ese punto, no nos interesa, ya está, buscamos el que sí nos interese. Y así tenemos que ir navegando por los estudios científicos. Ahora, si nos interesa, venga, vamos entonces a la introducción, donde va ahora a estar introduciendo todo aquello, todo aquel proceso argumentativo que nos lleva a estudiar esto que nos interesa ahora, para saber si la meditación ayuda al TDAH concretamente, ¿no? Y nos dice, pues por ejemplo, pues mira, desde el origen latín, a veces nos suelta unos rollos muy grandes, desde los orígenes, el procedimiento de otros estudios, como el TDAH evolucionado quizá, nos habla de estudios concretos como el de Correio y Brasiliense en 2011, bastante reciente también, nos hablará de otros más clásicos también, aquí dice por ejemplo el de Baum, uno que sí conocía yo, ¿vale? Y toda esta argumentación que nos lleva luego pues a buscar estas conclusiones que buscamos en este estudio. Bien, ¿qué nos interesa de aquí? La metodología. Para saber si realmente la agrupación de personas que ha estudiado es o no interesante, ¿vale? Vale, tenemos aquí en la metodología. A ver. Bueno, aquí nos habla de Vygotsky. Vale. Ok. Vale, nos dice que la muestra ha sido cogida
son, a ver, metodología, son 357 personas. 357 personas es una muestra grande, más de 100, como decía antes, es importante tener en cuenta al menos 100 para que entre dentro de esa lógica de la campana de Gauss que he explicado antes, y ya publicaré algún vídeo sobre esto para saber lo que es, pero necesitamos que a nivel de estadística inferencial al menos sean 100 personas para que los resultados eh, puedan luego generalizarse a la sociedad. Y los resultados de este estudio nos dice, vamos a verlo, una vez sabiendo cuál es la metodología, si de verdad es fiable o no es fiable, en base a la muestra seleccionada, vemos los resultados, ¿vale? Nos dice que se ha utilizado con éxito la meditación para mejorar la atención de la aplicación en todos los procesos de aprendizaje existentes, incluidos los escolares y los informales. Bueno, pues ahí tenemos una conclusión fiable que nos dice que el mindfulness ayuda, es decir, hay una diferencia significativa entre las personas con TDAH que lo utilizan y los que no. Ayuda entonces. Bueno, pues este estudio, teniendo en cuenta la muestra, es una evidencia científica de que ayuda. Eso es un poco lo que podemos concluir de este estudio. Y luego al final, siempre, como siempre, las referencias donde incluyen un montón de estudios que han sido citados en este y que luego tienen que recogerlos en las referencias. Porque uno tiene que poder tener ese listado y poder comprobar que todos esos dichos es así, tal cual, ¿no? Pues nos habla de Almeida, de Baum, que lo he citado antes, incluso páginas web donde se ha sacado información, libros, etcétera. Siempre es larga esta lista. Este estudio es interesante, ¿eh? Es bastante interesante. Bueno, pues es una forma científica de ir sacando conclusiones. Un investigador debe de jugar a esto. Y no solo un investigador, sino cualquier interesado en cualquier campo. Lo que no está realmente, bueno, bien hecho, por así decirlo, es buscar información en Google con la esperanza de encontrar información fiable. Sí, uno puede buscar información de nuevo, pues de una forma exploratoria, ¿vale? ¿Qué dice Google al respecto? Tú buscas información, genial, hay información interesante, artículos personales, páginas que publican cosas desde el punto de vista del que escribe, todo eso está bien, pero luego nosotros debemos poder tener la capacidad de contrastar esa información. Aquello es fiable de verdad, aquello de verdad tiene una base empírica, si la tiene, entonces sí será verdad. Pero lo que no debemos es creernos solo aquello que nos pone en Internet como algo certero, porque ni siquiera los estudios científicos de caso o los estudios aislados con incluso muestras pequeñas, ni siquiera eso es fiable. Entonces cuando alguien dice, sí, sí, esto que digo yo es cierto porque lo dice este estudio, ya, pero es que este estudio en sí mismo, un segundo que se me va esto, en sí mismo un estudio aislado no nos dice nada. Y por eso quería abrir un poco esta, este apartado, esta sección de experimentos científicos para que uno aprenda a buscar información en estudios científicos y a leer los estudios, a centrarse en lo importante de los estudios para saber si ese estudio nos dice de verdad aquello que nosotros pensamos que nos dice. Y bueno, pues de esa manera encontraremos de verdad información fiable. Vale, buscamos si tenemos interés en Internet, en Google, genial, lo hacemos. Eso no está mal, yo también lo hago, no hay ningún problema. Ahora bien, ya teniendo un poco la primera búsqueda en Internet, si de verdad te interesa aquello y es importante para ti, porque no sé, pues has buscado que tomar magnesio beneficia o mejora no sé qué tema de salud. Bueno, es algo que has visto en Internet, es algo que has visto en un vídeo corto, te interesa, vale, ahora ¿qué hacemos con eso? Vamos a buscar información fiable. Bien, ¿qué podemos hacer? Hay muchas bases de datos de estudios científicos. Muchas bases que vamos a encontrar esto que os he desglosado, estudios. ¿Cómo leerlos? Como un poco he descrito tanto en el directo de ayer, como en este también al principio lo he estado comentando.
de cuál es la estructura de un estudio y en qué fijarnos, ¿no? Tenemos que, por tanto, acudir a ese estudio con tal de ver si eso que nos decía en un primer barrido en Google, si es de verdad o no es de verdad. Vale, pues esas bases de datos son, por ejemplo, en el caso de la psicología, Psicoinfo, hay muchas bases de datos. Está también, ¿cómo se llama? Ebisco, por ejemplo. Hay muchas bases de datos donde encontrar información. Yo recuerdo sobre todo donde más información buscaba antes era el Linceo, que es de la UNED. Hay muchas bases de datos. Pero para que quizás no tenga demasiado acceso, porque algunos son de pago, algunos hay que suscribirse, Google, el propio Google tiene una versión de Google Académico donde uno puede meterse y encontrar ahí un montón de estudios científicos y solo estudios científicos, que es donde nos interesa. Bien, pues ahora uno busca, por ejemplo, buscamos Google, mira, Google Académico, así tal cual, buscamos en Google y ahora vamos a atender a esa pregunta que buscábamos. Por ejemplo, nos quedan unos pocos minutos, ¿vale? Cerramos ahí 37 porque he entrado un poco más tarde, porque vengo también de la radio. Y estoy hasta aquí. Y tengo un paciente en breve, ¿vale? Tenemos aquí Google Académico. Si buscáis en Google, os saldrá la versión Google Académico. Y ahora en esta barra de búsqueda buscamos, por ejemplo, la melatonina. No, la melatonina no, el magnesio. La efectividad del magnesio, por decir algo. La efectividad. Sí que os recomiendo que el que sepa inglés o el que tenga posibilidades de trabajar en inglés, mucho mejor. Bueno, pues aquí, por ejemplo, mira, encontramos estudios científicos de, por ejemplo, Gutiérrez Vela en el 2021. Mira, efectividad de un tratamiento acortado con sulfato de magnesio para prevención de eclampsia durante el puerperio. Bueno, es un estudio concreto para algo muy concreto, ¿ok? Nosotros iríamos navegando en estas búsquedas solo de estudios científicos para ver aquello que nosotros queremos encontrar. Efectividad del uso de suplementos de magnesio para el tratamiento de la dismenorrea secundaria. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos la certeza de algo. Y no solo tenemos el acceso a estos estudios, sino que luego no nos quedamos aquí. Uno se mete en este estudio, por ejemplo, en este estudio, encuentra un estudio científico validado por, en este caso, de Belloc. Buah, Belloc es una grande, ¿eh? Esa la conozco yo cuando estudiaba. Vale, vemos que este estudio, por ejemplo, que es el tema de la dismenorrea secundaria, ¿vale? Y la efectividad mediante magnesio. Sara Ena Belloc, Lidia Salas, en 2022, y nos dice, la dismenorrea es una patología que afecta al 90% de las mujeres en edad fértil, ¿vale? Y cuál es la efectividad del magnesio para mejorar esa situación. Vale, uno ha buscado en internet, ha encontrado que el magnesio mejora la dismenorrea, la regla general, genial, lo ha encontrado, pero eso, de verdad, ¿qué certeza tiene eso? No lo sabemos, hay que buscar aquí, indagar en los estudios científicos, con muestras de gente grande que nos permitan saber si eso de verdad es fiable o no. Buenas, tengo una duda. Habiendo psicología en la uni pública, ¿aconsejas estudiar ahí o en la UNED? De acuerdo, yo estudié en la UNED, ¿eh? La UNED no es para todo el mundo. Y tampoco lo es la pública. La UNED es pública también, ¿eh? La UNED es una universidad pública, ¿eh? Universidad Nacional de Educación a Distancia. La UNED no es para todo el mundo, me refiero a que en la UNED estás completamente solo. Tienes tochos así de gordos de este estilo. Este es de la UNED, por ejemplo, psicometría. UNED, ahí está el símbolo, ¿dónde está? Ahí está. Son tochazos así de gordos. Estás completamente solo, vendido, con muy poco apoyo, o al menos algo más bien virtual mediante correos electrónicos, con lo cual tú te lo guisas y tú te lo comes. Toma el temario, tienes 9 asignaturas por año, 9 tochos así de gordos, búscate la vida, vas al examen y si has tenido la capacidad, la capacidad de autodisciplina suficiente para aprobar, aprobarás y si no, no. En una universidad donde tú acudes de manera frecuente, donde los profesores
ejercitan su maestría para motivarte, para darte ejemplos, para todo eso es genial si tú tienes esa personalidad en la que tú necesitas que te ayuden, que tiren de ti, no que te ayuden, sino que te motiven y que estén contigo, que te propongan ejemplos o te lo hagan ver de una determinada manera. En la UNED eso no existe. Todo el mismo temario está contemplado para eso ya de por sí. El temario está contemplado con 200.000 ejemplos, por eso los libros son así de gordos, mucho más gordos que los de otra universidad. Y eso ya de por sí es maravilloso. Eso es maravilloso. A mí me encanta. Me encanta que sea así. Que, o sea, yo he disfrutado mucho la UNED porque yo soy así. Yo soy más bien, en ese caso, pues me gustaba mucho leer de joven. Yo he sido de hacerlo a solas. Entonces es como que encajaban dos piezas de un puzzle perfecto para mí. Pero hay otras personas que no se le da bien, que necesitan ir a clases, ¿no? En ese caso no te recomiendo la UNED si es así. Y mucha gente que se deja la UNED por eso, por el agobio, porque es muy duro en ese sentido, pero es muy duro para ese tipo de personalidades. Para las personas como yo estaba encantadísimo. Yo me levantaba a las 5 de la mañana yo solo en mi casa a estudiar, me organizaba yo solo mi contenido para el día, para la semana, para el mes. Y a mí no me decía nadie nada, ni siquiera escribía correos a los tutores, yo iba al examen, aprobaba y punto. Para mí era estupendo, pero es cierto que todo el temario está enfocado a eso. Todo está con 200.000 ejemplos, está muy bien explicado. Los libros son maravillosos, yo los tengo todos, no, ni siquiera los fotocopié ni nada de eso, porque los quería tener y ahora te los voy a enseñar antes de que nos vayamos, porque nos vamos ya. ¿Vale? Muchas gracias por la pregunta, Jonathan. Mira, te voy a enseñar antes de cortar porque nos vamos ya, ¿vale? Voy a enseñarte los libros que tengo A ver, me voy con el micrófono. Y ya nos vamos, ¿vale? Estos que te he enseñado, ¿vale? Estos son los libros de la universidad. Aquí están, espérate. Aquí empiezan. Libros de universidad de psicología, ¿ok? Desde aquí. Psicología de la evaluación, ¿lo ves? Y todo esto son tochazos de psicología. Todo, ¿eh? Todo esto son libros de psicología. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Sigue, 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 sigue. Todo esto es de la UNED. Sigue, sigue, sigue. Y todo esto son del PIR, que son también con el mismo contenido, pero de otra forma explicados, ¿ok? Fíjate todos estos tochos. Ponle que 9 por año y todo, todo esto, pues hay que trabajarlo, ¿vale? Y a solas, además. Bueno, muchísimas gracias, ¿vale? Muchísimas gracias. Has visto, ¿verdad? Son muchos libros, muchos libros. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y nada, mañana vuelvo otra vez a conectar a las 10 en punto, sí. A las 10 en punto por la mañana para esta sección de experimentos científicos de psicología. Y por la noche la sección que ya llevo semanas haciendo, que es de preguntas de psicología para que cualquiera pregunte lo que sea relacionado con esta materia. Vale, así que nada, muchas gracias, me marcho ya, voy a cortar, que tengo un paciente en breve. Adiós.